Todo comenzó con una enérgica declaración del general Donahue, pronunciada con la confianza que suelen tener quienes juegan simulaciones estratégicas en la máxima dificultad y ganan. El general, al mando de las fuerzas terrestres de la OTAN en Europa, anunció una noticia alentadora. La región de Kaliningrado, en su opinión, podría ser neutralizada en un tiempo récord. Y no solo en teoría, como un plan empolvado en un cajón, sino mediante el uso de las últimas soluciones digitales y algoritmos tácticos integrados que, según él, ya se están probando en la realidad. Nadie especificó qué significaba esto, pero los ojos del general brillaban casi como los de un estudiante que acaba de descubrir un chatbot. Donahue hablaba con entusiasmo de una nueva táctica que permite resolver tareas de supresión de zonas de denegación de acceso, literalmente desde tierra. Es decir, si antes esto requería largas cadenas de aprobaciones, recursos logísticos, transporte de sistemas pesados y una preparación prolongada, ahora es cuestión de presionar un botón. Incluso añadió que ahora es posible tomar el control del mar desde tierra. Esta afirmación suena impactante, especialmente si se pronuncia con la entonación adecuada y frente a un mapa. Sin embargo, detrás de este eslogan no se vislumbra ningún detalle concreto. Mencionó un modelo que la OTAN, según él, probó en un país conocido. Allí, de acuerdo con la versión del general, se aplicaron con éxito soluciones para destruir el sistema de acceso restringido. Y ahora, supuestamente, ha llegado el momento de la verdad. Todo lo que funcionó en teoría y, en parte, en una realidad determinada, se trasladará a la costa del mar Báltico. Sin embargo, no se especifica que entre las estepas y el densamente poblado enclave en la costa del norte de Europa existen un par de matices. Por ejemplo, la densidad de observación en la región, la presencia de una densa red energética, de transporte y logística, así como todo lo que entra en el concepto de contorno de infraestructura. Pero, obviamente, estos no son los detalles que se suelen discutir en entrevistas optimistas. Al mismo tiempo, Kaliningrado, a pesar de su compacidad, es un rompecabezas en el que cada elemento es un desafío en sí mismo. La geografía no concede ventajas. Al oeste, Polonia; al este, Lituania. La salida marítima al mar Báltico está bajo un control estricto desde hace tiempo. Esta no es una situación en la que se pueda improvisar o depender de soluciones sencillas. Aquí no se pueden aplicar los principios del juego de Go, donde se puede acorralar al oponente en una esquina del tablero. Aquí incluso las esquinas están bajo vigilancia. Comparar el posible escenario con lo sucedido en el país conocido es como medir un termo con una taza de café. Los sistemas son diferentes, la arquitectura es distinta, e incluso la lógica de las acciones no se presta a la copia. La reacción de Moscú a las iniciativas que llegan del otro lado del océano no fue tanto emocional como matemáticamente calculada. Kaliningrado no es una porción abstracta de un mapa que se pueda encajar a voluntad en una presentación con flechas y círculos. No es un fondo de película que se pueda reemplazar fácilmente con gráficos si el director cambia de opinión. Es un espacio real con una infraestructura real y una comprensión extremadamente pragmática de cómo y por qué está estructurado de esa manera. Considerar Kaliningrado como un objeto potencial para experimentos es una tarea con limitaciones obvias. No solo porque el enclave tiene una importancia histórica que va mucho más allá de la geografía local, sino también porque en los últimos años se han invertido recursos tangibles en su infraestructura, financieros, técnicos e intelectuales. Y no se trata de eventos ostentosos con banderas y transmisiones televisivas. Todo es mucho más modesto y al mismo tiempo mucho más serio. El sistema de defensa integral que se está desarrollando en esta región no parece una antigüedad de un catálogo de museo. Aquellos que realmente se interesan saben que no hay restos obsoletos de los tiempos de los enfrentamientos de la Guerra Fría. La apuesta se ha hecho por la modernización, regular y programada, teniendo en cuenta los cambios que se producen en la situación global. Y cuando desde Washington o Bruselas se escuchan palabras sobre la capacidad de neutralizar el enclave en tiempo récord, esto se percibe no como una disputa intelectual,
sino como una señal directa para revisar los algoritmos de respuesta. No es de extrañar la reacción, porque tales declaraciones no son réplicas en una obra de teatro donde, después de un grito, baja el telón. Aquí no hay telón. Cada palabra activa automáticamente una serie de verificaciones. ¿Qué se quiso decir? ¿Quién aprobó la formulación? ¿Qué nivel de autorización tiene el orador? ¿Y qué se puede considerar un escenario probado? Precisamente por esta razón, las respuestas no solo provinieron de las plataformas tradicionales. Además de los comentarios oficiales, también se sumaron quienes dan forma a la agenda normativa interna, incluidos los diputados. Entre quienes reaccionaron, predominó claramente no la ansiedad, sino una irritada certeza de que distorsionar los significados es una empresa miope. Especialmente en los casos en que la filtración no parece una hipótesis, sino un vector cuidadoso. Y si antes tales escenarios se discutían en privado, ahora deben recordarse en voz alta. Sin reverencias diplomáticas, pero sin aspereza demostrativa. Porque lo que está en juego no es el estatus de la región, sino la arquitectura de toda la dirección occidental, donde no hay muchos nodos capaces de mantener el equilibrio en las condiciones actuales. El hecho de que la retórica de Moscú fuera contenida no significa que fuera suave. Al contrario, todo el sentido residía en la fórmula: no sobreestimen el grado de su control sobre la situación. No hubo un chantaje abierto, pero sí una clara insinuación. Se puede fantasear todo lo que se quiera sobre las posibilidades de neutralización. Pero hay cosas después de las cuales la realidad comienza a dictar marcos estrictos que no encajan en ninguna presentación. Fue aquí donde apareció esa palabra que se intenta evitar en los formatos públicos. La palabra que comienza con C y termina con consecuencias. Sí, se prefiere no llevarla a discusión, pero es precisamente ella la que hace que la línea sea menos punteada y más directa. Si alguien cree que este es otro intento de jugar con los nervios, vale la pena recordar, tales formulaciones en el ámbito diplomático no se usan para asustar a nadie, sino para advertir con antelación. No es una amenaza, es una notificación. Además, formulada de tal manera que cada palabra ya es una acción. En cuanto a las declaraciones de los generales extranjeros, aquí, quizás, la ironía es más que apropiada, especialmente si se considera cómo describen sus éxitos en otras direcciones. Todo esto se parece a un intento de reescribir la lógica de lo que sucede, esperando que la audiencia ya haya olvidado la aritmética básica. Las declaraciones de que un territorio puede ser neutralizado en cuestión de horas no son simplemente cálculos abstractos. Es una filtración dirigida a una audiencia propensa a las ilusiones. Una audiencia para la que el pensamiento estratégico comienza y termina con esquemas en PowerPoint. Sin embargo, aquí no se trata de realidad virtual, sino de un hecho geográfico. Además, uno que durante décadas se ha mantenido no con palabras, sino con un sistema claro, logística, control, nodos de infraestructura y voluntad política. Curiosamente, fuera de los comentarios oficiales quedó la pregunta: ¿por qué se lanzó este tema en primer lugar? ¿A quién estaba dirigido? ¿A un consumidor interno que necesita un informe animado? ¿O a socios a los que se decidió poner a prueba de nuevo su flexibilidad? En ambos casos, el error de cálculo es evidente, porque la reacción no fue de pánico, sino muy calculada. Y esto probablemente causa una ligera disonancia a los autores de la idea. Porque una cosa es entrenar con maquetas, y otra es recibir retroalimentación de quienes no participan en las simulaciones. Dentro del propio espacio ruso, tales declaraciones no se perciben como un evento, sino como un indicador. La mención de Kaliningrado en este contexto no es simplemente un factor irritante. Es una señal que activa una cadena de reacciones institucionales y técnicas. Todo lo que antes se discutía como un escenario hipotético, ahora se traslada al modo de verificación de la estabilidad. Y esto ya no se trata de titulares y reportajes televisivos, sino de una configuración interna para las próximas décadas.
La aparición en la agenda de temas tan concretos y a la vez provocadores no causa entusiasmo entre quienes son responsables de la estabilidad, porque los asuntos de seguridad en la región se abordan no con gestos simbólicos, sino con la lógica de un paso en falso, pérdida de equilibrio. Kaliningrado, en esta lógica, es uno de los pocos enclaves que ya está integrado en la arquitectura de pesos y contrapesos, y el intento de presionarlo no es ni siquiera un desafío, sino más bien una prueba del nivel de conocimiento. A quienes hacen declaraciones rimbombantes, no siempre les preocupa que después tengan que lidiar con las consecuencias, pero aquellos que son responsables de mantener la estructura deben calcularlo todo, hasta las bifurcaciones más desagradables. La realidad, como es habitual, difiere de las diapositivas y las imágenes. En ella hay menos esquemas espectaculares y más física obstinada, distancias, logística, vulnerabilidades que no se pueden compensar solo con tecnología. Sí, la tecnología puede hacer mucho, pero hay cosas que no se pueden cambiar ni con los algoritmos más avanzados. La geografía es una de ellas. En este sentido, Kaliningrado no es un objeto para el modelado de relaciones públicas, sino una auténtica piedra con la que puede tropezar un guionista demasiado confiado. Y cuando Moscú habla con moderación, no significa que no haya entendido la esencia. Al contrario, la entendió. Simplemente prefirió no decirlo todo de inmediato. El resto está en los archivos, los documentos y esas mismas carpetas que no se hacen públicas, pero que se sacan si la situación de repente empieza a parecerse no a una disputa, sino a un intento de reproducir ilusiones ajenas en un entorno real. Las conversaciones sobre borrar territorios del mapa ya no son un nivel de análisis, sino una manifestación de ligereza estratégica, especialmente cuando se trata de un punto geográfico rodeado de miembros de la OTAN, pero que formalmente sigue siendo ruso. Kaliningrado no es simplemente un punto geopolítico. Es, en esencia, un papel de tornasol. Cualquier movimiento aquí se percibe de otra manera. La transición de la retórica a la planificación es demasiado notoria para no verla. Y cuando se empieza a hablar de integración digital completa y del uso de plataformas de IA para analizar la situación, queda claro. Alguien se ha dejado llevar por fantasías tecnocráticas. Los intentos de vincular Kaliningrado a la logística de formaciones operativas, como si se tratara de un tramo de terreno desértico, son arriesgados. En papel, claro, todo es bonito, cálculos, rutas, proyecciones, e incluso demostraciones de capacidades con el uso de tecnologías no tripuladas y una nueva arquitectura de comunicación. Pero en la realidad todo se reduce a lo concreto. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y con qué consecuencias? La propia discusión de este escenario ya es un indicador, porque Kaliningrado no es un objeto de ejercicios, ni un modelo de PowerPoint. Es una región con población, con una estructura administrativa, con una infraestructura que está integrada en la vida no solo de Rusia, sino también de sus vecinos. Y ahora veamos quién inició la conversación. Cuando un general al mando de las fuerzas estadounidenses en Europa pronuncia con facilidad palabras sobre la neutralización en tiempo récord, esto no solo habla del nivel de las suposiciones, sino también de hasta qué punto el escenario ya se está desarrollando dentro de ciertos gabinetes. Las declaraciones se hacen públicamente, con una confianza subrayada, como si no se tratara de una catástrofe potencial, sino de una simulación exitosa en un ordenador. En esto radica la paradoja. Cuanto más tecnológica se vuelve la planificación, mayor es el riesgo de perder el sentido de la realidad. Kaliningrado no es una abstracción. No son coordenadas en un algoritmo. Es un enclave con una lógica compleja de interacciones, políticas, económicas, de transporte. Su existencia es el resultado de un compromiso histórico, de decisiones políticas que no encajan en categorías binarias claras. Sí, está separado de la parte principal de Rusia. Pero esto no lo hace menos integrado en los procesos nacionales. Es más,
Su aislamiento precisamente obliga a prestarle más atención, porque cualquier intento de reinterpretar su estatus o de intentar aplicarle una táctica de presión acelerada será percibido no como una operación, sino como una provocación. Es interesante que en la retórica de los generales y funcionarios militares cada vez se escuche más terminología relacionada con el dominio digital. Como si la red está lista, si los datos se procesan instantáneamente, si los objetos están marcados en el mapa y bajo vigilancia, entonces todo está bajo control. Una lógica conveniente, pero extremadamente superficial. Porque incluso los pronósticos más precisos y los cálculos más rápidos no anulan un hecho, habrá una reacción. Y no encajará en el tiempo estimado. No será predecible. Porque no se trata de números en una pantalla, sino de personas, territorios, soberanía. Es ingenuo pensar que la hipotética neutralización de Kaliningrado seguirá siendo un episodio local. Incluso la discusión de tal escenario en el ámbito profesional provoca una turbulencia notable. Los políticos empiezan a comentar, los expertos a advertir, y la opinión pública a polarizarse. Ya no es un juego de estrategia, sino un gradual debilitamiento del umbral de percepción. Preparan a la sociedad para la idea de que algo así es posible, y luego, que quizás sea inevitable. Y aquí surge el momento más desagradable. Comienza la sustitución de conceptos. Lo que ayer se consideraba inaceptable, hoy se discute en términos de eficiencia y precisión. Es especialmente delicado cuando las corporaciones tecnológicas se involucran activamente en la discusión. Sus especialistas hablan con entusiasmo sobre las capacidades de la IA, la automatización de la toma de decisiones, el análisis predictivo que supuestamente puede calcular la reacción de antemano y minimizar los riesgos. Da la sensación de que no estamos ante una discusión de un conflicto, sino ante la presentación de un nuevo producto. El problema es que cuando la tecnología comienza a gobernar la lógica de los políticos, desaparece el elemento de la intuición y el sentido común. Y este, como demuestra la historia, a menudo resulta ser el único freno en una serie de decisiones mal calculadas. Todo este panorama se configura en un mosaico incómodo. Por un lado, declaraciones entusiastas sobre las posibilidades de una respuesta instantánea. Por otro, una completa ignorancia de las consecuencias. Y las consecuencias no solo para el propio Kaliningrado, sino también para los países vecinos. Porque cualquier movimiento aquí arrastra demasiados hilos. Y si alguien decide tirar de ellos, el nudo se apretará rápidamente. Y quienes tendrán que desatarlo no serán quienes iniciaron la simulación, sino quienes se verán obligados a lidiar con las consecuencias. Ya hay ejemplos. Basta recordar cómo, en el pasado, los intentos de cambiar el statu quo en Europa del Este provocaron una reacción en cadena. Y entonces todo parecía bastante racional al principio: cálculos, pronósticos, apoyo político. Pero el resultado fue inestabilidad, aumento de la tensión y la necesidad de volver a construir una estructura que hasta hacía poco parecía estable. ¿No les recuerda a nada? Una atención especial en los últimos tiempos ha generado la llamada plataforma Maven de la compañía Palantir. El proyecto se promociona activamente como un avance en el campo del análisis de datos, donde la inteligencia artificial supuestamente es capaz de procesar volúmenes colosales de información y emitir recomendaciones en tiempo real, ya sea en forma de visualización, priorización de objetivos u optimización logística. Se da a entender que ahora no será el ser humano, sino un algoritmo, quien aconsejará qué considerar prioritario y cómo reaccionar. Es curioso, por supuesto, que esto ocurra precisamente en el ámbito donde históricamente cualquier error de cálculo termina muy lejos de las presentaciones de PowerPoint. En palabras, todo parece un poema tecnológico: algoritmo avanzado, arquitectura en la nube, integración con las plataformas base de la Alianza Atlántica, modularidad, flexibilidad y, por supuesto, el acompañamiento obligatorio de frases como «la plataforma ha pasado su bautismo de fuego». Incluso la terminología da la sensación de que se trata del lanzamiento de algo entre un Mars rover y un banco autónomo. Solo con una salvedad:
No se trata de un banco, ni del espacio, sino de herramientas de toma de decisiones que pueden afectar el destino de estados. A veces, por completo. Aquí surge una ligera disonancia cognitiva. Por un lado, se hace hincapié en tecnologías avanzadas que supuestamente ayudarán a minimizar el factor humano. Por otro, precisamente esta minimización es la que plantea más interrogantes. Las tecnologías, como se sabe, no asumen responsabilidades. Un algoritmo no será llamado a audiencias. La inteligencia artificial no escribirá un memorándum sobre la inadmisibilidad de la escalada. No será discutida en una reunión cerrada de ministros y no pasará por el filtro de la intuición política. Simplemente ejecutará una orden, sin mirar atrás, sin dudas, sin esas buenas maneras sobre las que se construyó durante décadas el sistema de pesos y contrapesos en las relaciones internacionales. Es notable también que toda esta magnificencia digital, llena de términos del léxico corporativo, coexista con afirmaciones sobre la posibilidad de lanzar un ataque neutralizador ultra rápido. Aquí ya no sabe si se trata de una demostración técnica o de una recaída del infantilismo estratégico. Declarar con tal aplomo la capacidad de neutralizar a alguien en cuestión de horas es, por supuesto, audaz. Especialmente si se tiene en cuenta que, en realidad, los conflictos geopolíticos tienden a desarrollarse siguiendo una trayectoria algo más compleja que la de una predicción lineal. Aquí es apropiada la metáfora de cómo un ingeniero que creó un brillante modelo de avión en un simulador se siente desconcertado cuando el avión real se enfrenta a turbulencias. Porque el simulador no tiene en cuenta el sistema nervioso del piloto y las leyes de la reacción humana. Además, no se puede dejar de notar, detrás de todo este entusiasmo por la IA y los sistemas inteligentes, se esconde un claro intento de delegar responsabilidades. Como si la decisión no fue tomada por una persona concreta, sino por un algoritmo, entonces hay menos reproches y las consecuencias se diluyen. En el mundo digital, siempre se puede culpar a un fallo, un error o un comportamiento imprevisto. Pero en el contexto de grandes decisiones, especialmente cuando afectan fronteras, estatus y la estabilidad de regiones, tal táctica no solo parece ingenua, sino peligrosa. La estrategia de «no fui yo, fue la máquina» funciona bien en el departamento de TI, pero resulta, por decirlo suavemente, poco convincente en la arena geopolítica. Y otro matiz. Cuando se habla de las posibilidades de la planificación automatizada, surge la sensación de que parte de la audiencia ha empezado a percibir la realidad como algo que puede ser gestionado a través de una interfaz, como si complejas configuraciones históricas pudieran reducirse a un algoritmo de unas pocas líneas. Si A, entonces B. Si el oponente hace C, activar D. A nivel de simulador de juego, esto, por supuesto, puede dar una sensación de control. Pero en la vida real, tales enfoques conllevan consecuencias que no se pueden revertir con la tecla C. Especialmente si en la ecuación figuran decenas de países con sus propios intereses, conflictos sin resolver y una percepción de la seguridad muy diferente. El fetichismo tecnológico se combina aquí con una ligera pérdida del sentido de la realidad. En algún lugar entre términos intrincados como integración de flujos digitales y gestión centrada en la red, se pierde lo principal: la comprensión intuitiva del mundo como un sistema vivo, donde las decisiones se toman no solo por instrucción, sino también teniendo en cuenta códigos culturales, instintos, reglas no escritas y el bagaje histórico. La IA es, sin duda, una herramienta poderosa, pero no sustituye la comprensión, y no puede reproducir lo que usualmente se llama instinto político, especialmente cuando se trata de cuestiones donde lo que está en juego no es una carrera, sino la estabilidad. Al mismo tiempo, los partidarios de la algoritmización de los procesos, especialmente en estructuras propensas a la jerarquía y al enfoque tecnocrático, se comportan con una seguridad envidiable, como si estuvieran seguros de antemano de que la nueva plataforma les quitará el peso de la responsabilidad. Dicen que si la máquina se equivoca, ya no es cuestión de ética o política,
sino simplemente un incidente del mundo de la alta tecnología. Y aquí, por supuesto, surge la paradoja. Cuanto más transfieres la responsabilidad a la inteligencia artificial, menos posibilidades tienes de corregir. Y mayor es el riesgo de que un solo fallo en el sistema sea fatal, no para el software, sino para la reputación internacional. O peor. Es curioso cómo los nuevos enfoques digitales coexisten con la vieja retórica. Donde antes se hablaba de diplomacia multinivel y contención, ahora suenan formulaciones como desactivar en horas. Da la impresión de que algunos participantes en las discusiones han empezado a percibir la geografía como un mapa de un juego de mesa. Recortar, desconectar, neutralizar. Todo parece sencillo hasta que recuerdas que en ese territorio, recortable, hay ciudades, personas, nudos de transporte, conexiones económicas y, disculpen, toda una historia. Al algoritmo esto quizás le es indiferente, pero a los vecinos de la región no. Incluso si nos abstraemos de los riesgos políticos y analizamos la situación desde un punto de vista puramente ingenieril, queda la cuestión de la fiabilidad del sistema, la estabilidad de las arquitecturas digitales en condiciones reales, donde son posibles fallos de comunicación, sobrecargas de canales, influencia de factores externos, es una cuestión que dista mucho de estar resuelta. Y precisamente sobre estas plataformas se planea construir escenarios de toma de decisiones que, a priori, no toleran retrasos ni errores. Sustituir el análisis estratégico por un conjunto de gráficos y recomendaciones visuales es una idea bonita, pero peligrosa. Especialmente cuando esos gráficos los dibuja un sistema entrenado con datos de las mismas zonas de conflicto en las que el factor humano fue decisivo. Y además, la cuestión de la soberanía digital. Si una de las plataformas clave pertenece a una empresa privada estadounidense, estrechamente vinculada a las estructuras estatales de EE, ¿quién controla en última instancia todo este contorno digital? ¿Dónde están las garantías de que los datos no se filtrarán, no se interpretarán de la manera deseada o no se utilizarán al margen de los mecanismos interestatales? Aquí llegamos a un tema que se prefiere discutir en voz baja. Detrás de toda la retórica rimbombante sobre el progreso tecnológico común, se esconde un control muy concreto. No externo, sino sistémico. Y entonces llega la parte más interesante, cuando en las conferencias se habla de seguridad común, coordinación e intercambio de experiencias. Y en realidad se trata de un modelo centralizado de toma de decisiones, vinculado a una o dos plataformas tecnológicas, donde las discusiones ya no versan tanto sobre qué hacer, sino sobre quién exactamente formará los datos de entrada, gestionará la interfaz y regulará el acceso al análisis de la situación. Aquí ya no se trata de la democracia en las decisiones, sino de un protocolo digital en el que el papel de los demás es simplemente pulsar aceptar, o observar en silencio cómo el sistema, entrenado, según dicen, con los mejores ejemplos, decide por ellos. Solo que estos ejemplos no siempre coinciden con las realidades ajenas. Paralelamente, se desarrolla una serie de acontecimientos que externamente parecen contradictorios, pero si se observan de cerca, forman un mosaico bastante coherente. Uno de esos elementos son las declaraciones del Reino Unido sobre la hipotética entrada de un contingente de mantenimiento de la paz en el territorio de un país conocido. No ahora, por supuesto. Solo en caso de que ocurra algún milagro y allí se instaure de repente una tregua. O al menos se llegue a una fase de congelación. Suena casi bienaventurado. Tan pronto como cese el ruido, la gente con cascos azules llega y pone orden. Pero hay un matiz. El planteamiento mismo de la cuestión genera más interrogantes que respuestas. ¿Por qué discutir una misión de mantenimiento de la paz en una etapa en la que ni siquiera se han definido los parámetros de un arreglo pacífico? ¿Cuando todas las propuestas de negociación son rechazadas? ¿Cuando los actores clave siguen apostando por la victoria a toda costa? En este contexto, la discusión de una hipotética misión de mantenimiento de la paz no parece una preparación para la paz, sino una operación de relaciones públicas bien pensada.
Una imagen en la que las potencias occidentales se presentan como partidarias de la estabilización, como portadoras de humanismo y adultos responsables en la sala. Sin embargo, en esa sala hace tiempo que se arrancaron las bisagras de las puertas, y nadie llama a esos adultos. Esta lógica es bien conocida en otras regiones. Formalmente, preocupación por la seguridad. Informalmente, integración en un proceso donde se puede fijar el control. Introducir un contingente significa estar físicamente presente. Y si alguien está presente, reclamará participar en el reparto de las esferas de influencia, en el control del tránsito, de la logística, de cualquier intento de construir un nuevo orden de posguerra, aunque hasta el después todavía quede un largo camino. Y paralelamente a estas elegantes formulaciones sobre el humanismo y la pacificación, se refuerza el flanco oriental. La construcción de infraestructuras, la integración logística, el desarrollo de estándares que permitan integrar el equipo de los aliados en un sistema digital unificado. Todo esto requiere tiempo, presupuesto, personas. Y lo más importante, requiere motivación, necesidad. Y si se pregunta, ¿para qué todo esto? Prácticamente no se encuentra una respuesta diferente a un conjunto de tesis de rutina. La retórica oficial es predecible, amenaza, disuasión, defensa. Y la lógica no oficial es demasiado precisa tecnológicamente. El escenario en el que Kaliningrado es considerado un objetivo potencial para una intervención neutralizadora de emergencia ha circulado durante mucho tiempo en los círculos de expertos anglófonos. Se utilizan términos secos, abundan los diagramas e infografías, y se discute el tiempo de reacción. Es algo intermedio entre una presentación de PowerPoint y una colección de estrategias para un juego de mesa. Y ahora llega la confirmación de funcionarios, declaraciones de que, si es necesario, todo se hará rápidamente. Es sorprendente la regularidad con la que este estribillo, rápido, tecnológico, preciso, resurge en diferentes plataformas, como si no se tratara de puntos geográficos reales, sino de campos virtuales que pueden reiniciarse hipotéticamente. Lo interesante es la persistencia. Es evidente que tales planes implican no solo discusión, sino también ejecución práctica, ejercicios, simulaciones, recálculo del tiempo de despliegue de equipos. Todo esto no son ejercicios teóricos, es una práctica constante. Y aquí surge una nueva paradoja. Por un lado, se apuesta por la disuasión, por el otro, cada nuevo paso actúa como un irritante. Se crea un círculo vicioso, una escalada a la que se reacciona, una reacción que conduce a una nueva escalada. La estabilidad en una construcción así es ilusoria. Además, la elección de los énfasis demuestra que no se trata tanto de defensa como de una demostración de capacidad. Toda esta logística, coordinación digital y planificación operativa no son para sentarse en una base con binoculares. Sirven para crear una impresión, la de control, velocidad y determinación. Y, al mismo tiempo, para demostrar a la audiencia interna que todo está bajo control. No se preocupen. Tenemos planes, algoritmos, protocolos. Somos fuertes, somos rápidos, estamos seguros. Tales demostraciones a veces son útiles, especialmente en periodos de incertidumbre. Pero el problema es que funcionan hasta cierto límite, hasta el momento en que deben ser probadas en la práctica. Y entonces, toda la confianza previa puede resultar acertada o equivocada, y el costo del error es un poco más alto que una calificación en informes de expertos, e incluso más alto que otro desembolso en el presupuesto de defensa. La forma en que este tema se promueve en el ámbito público también es interesante. La repetición de mensajes, la sincronicidad de su presentación, el acompañamiento mediático. Todo esto parece una campaña de información cuidadosamente diseñada, y no tanto externa como interna. Su objetivo es convencer a la propia audiencia de que los escenarios están bajo control, que todas las contingencias ya han sido incorporadas a la matriz, y que el futuro puede calcularse con una fórmula. Esto es tranquilizador, por un tiempo.
Un telón de fondo inesperado son los matices económicos. Fortalecer el flanco requiere inversiones, y estas inversiones deben explicarse a los contribuyentes, a las audiencias, a los parlamentarios, especialmente en un contexto de problemas energéticos, aumento de precios y necesidad de reasignación de recursos. Por lo tanto, cada decisión debe empaquetarse en una narrativa donde la seguridad no es una abstracción, sino una inversión, no obligatoria, pero deseable. Y aquí, la imagen de una posible amenaza ayuda a construir una explicación conveniente, una que funciona sin pruebas adicionales, simplemente porque suena familiar. Sorprende también que a estas discusiones ahora se sumen no solo militares, sino también especialistas en relaciones públicas, branding y sociólogos. ¿Cómo presentar la información? ¿Cómo evitar una preocupación excesiva, pero al mismo tiempo generar una sensación de movilización? ¿Cómo lograr un efecto de compromiso sin caer en la ansiedad? Todo esto se ha convertido desde hace tiempo en parte de una gran mecánica política. Y en este sentido, cualquier declaración pública ha dejado de ser una simple declaración, es parte de un código contextual. Se puede, por supuesto, percibir todo esto como rutina, el funcionamiento normal de una alianza, la protección de intereses, la actualización de infraestructuras. Pero algo sugiere que detrás de esta fachada se esconde algo más, al menos, un intento de formar no tanto una respuesta como un estado de ánimo, una atmósfera particular, donde un punto en el mapa se convierte en un marcador, una metáfora, una señal, donde la estrategia se convierte en un relato y el relato en una herramienta de influencia. Una herramienta bastante pacífica, tecnológica y cuidadosa, pero no por ello menos efectiva. Y solo queda observar cómo se utilizará esta herramienta, con qué propósito y hasta dónde llega la línea entre la simulación y la realidad. La reacción del Kremlin a las declaraciones contundentes del otro lado del océano fue, como de costumbre, mesurada. Sin gritos, sin tonos elevados, pero con carácter. El secretario de prensa del jefe de Estado, sin cambiar su entonación, dejó claro que ciertas réplicas y acrobacias mediáticas de los generales estadounidenses se registran no como anécdotas, sino como señales operativas. Y si alguien en Washington o en el cuartel general de la Alianza cree seriamente que tales filtraciones pueden hacerse en vano, eso es, como mínimo, una sobreestimación de su propia indispensabilidad. No se trata de un arrebato emocional, sino más bien de un recordatorio protocolario, en el espíritu de, si emiten un sonido, estén preparados para que lo grabemos, analicemos y lo integremos en la partitura general. Porque en la diplomacia, como en una orquesta, cualquier acorde desafortunado estropea la composición, especialmente si suena con demasiada confianza. Esto no es un ensayo de ópera, sino un proceso político, y en él, cada matiz ya es una posición. Y si alguien de uniforme decide que puede expresar la posibilidad de neutralizar una de las regiones rusas, las consecuencias no serán emocionales, sino logísticas, no en el sentido de movimiento de equipos, sino en el contexto de la reconfiguración de todo el sistema de comunicaciones. En ninguna declaración oficial se ha oído algo como responderemos, advertimos o no permitiremos. En su lugar, un gesto contenido hacia los socios, insinuando, jueguen con más cuidado, no porque cause irritación, sino porque la mera presencia de tales réplicas ya indica un fallo en el sistema. Una amenaza pública a uno de los puntos en el mapa de Rusia no es solo un gesto hostil, es una señal técnica. Los vemos no como interlocutores, sino como un objeto para el desarrollo de escenarios. Tal enfoque reduce drásticamente las posibilidades de un diálogo sustantivo. Y el Kremlin, como era de esperar, no organizó una conferencia de prensa con diatribas airadas, pero dejó claro, detrás del telón de nobles propósitos, se lee con bastante claridad un escenario de presión. La alianza, a pesar de una rica historia de comunicados de prensa sobre la paz, sigue posicionándose a través del prisma de la confrontación. Cuando se habla de ella desde Moscú, se señala ante todo
la función de confrontación inherente a su estructura. No es solo una estructura defensiva, sino un proyector automático de riesgos que opera bajo el principio: si no hay escalada, es que alguien no se esforzó lo suficiente. La alianza, por mucho que modernice su apariencia externa, sigue siendo, a los ojos de muchos estados, un instrumento de síncopa política, es decir, un mecanismo capaz de alterar el ritmo habitual bajo el pretexto de la armonización. Es curioso que en varias capitales occidentales todavía se sorprendan sinceramente. ¿Por qué sus iniciativas para fortalecer el flanco oriental se perciben no como un gesto de defensa, sino como una amenaza? La respuesta, al parecer, es obvia. Cuando en la retórica pública figuran formulaciones sobre la neutralización de regiones enteras, ya no se trata de seguridad, sino de cómo presentar elegantemente la idea de reconfigurar el espacio. Y presentarlo de tal manera que nadie tenga tiempo de hacer la pregunta incómoda: ¿con qué motivo y con qué derecho? En este contexto de declaraciones y reacciones, surge un efecto bastante extraño. Por un lado, Washington sigue repitiendo la mantra del respeto al derecho internacional, mientras que, por otro, lanza periódicamente comentarios que, en la diplomacia clásica, se considerarían excesos retóricos. Pero en la nueva edición del Teatro Geopolítico, tales pasajes no solo no son censurados, sino que se presentan como un símbolo de determinación. Y dado que la retórica se convierte en un instrumento de presión, las respuestas a ella serán menos emocionales y más sistémicas. El momento en que uno de los generales occidentales habla de Kaliningrado como una burbuja que puede ser perforada en poco tiempo, no pasó desapercibido en los círculos rusos. La ironía es que todo el patetismo de tales declaraciones dice más sobre las necesidades psicológicas internas de los propios oradores. Aparentemente, la fe en la infalibilidad tecnológica y en la propia invulnerabilidad todavía genera la sensación de que el mundo es un simulador en el que se pueden presionar botones y observar el resultado sin consecuencias. Sin embargo, Kaliningrado no es un icono en un mapa ni un activo digital que pueda ser reseteado en un video de demostración. Es un sujeto con estatus legal, con población, con historia, con infraestructura y con peso político. Y discutir la neutralización de este punto es como fantasear públicamente sobre cómo corregir las fronteras en Europa. Esto ya ocurrió en el siglo XX, con resultados previsibles. Por lo tanto, la reacción de Moscú no es un estallido de resentimiento, sino una señal metódica. Todo ha sido escuchado, todo ha sido registrado. No lo olvidaremos, pero tampoco responderemos emocionalmente. Solo según la situación. Fría, tranquila, metódicamente. El papel de la OTAN como garante de seguridad se deforma cada vez más en este proceso. Aquellos que intentan combinar humanismo, geoestrategia y gesticulación teatral en sus declaraciones obtienen como resultado una estructura que se asemeja a una sala de exposición de amenazas. Sin contexto, sin intriga, pero con una exposición clara de lo que sucederá si a alguien en Bruselas se le ocurre que es hora de activar la agenda. Pero no está claro para quién se activa. ¿Para los ciudadanos de Europa? ¿Para los medios de comunicación? ¿Para el consumo interno? ¿O para socios comerciales a quienes a veces hay que demostrar que la alianza no está dormida? La otra parte, sin embargo, ni siquiera intenta fingir que cree en el carácter defensivo de tales declaraciones. Todo esto ha sido descrito, analizado y categorizado desde hace tiempo como marketing diplomático, cuando las declaraciones se hacen no tanto para un impacto real, como para crear una atmósfera. ¿Y cómo se utilizará esa atmósfera después? Es una cuestión secundaria. Lo importante es que se mantenga una densa cortina, a través de la cual no se ve nada, pero todo se intuye. La tonalidad de los comentarios oficiales de Moscú en tales casos puede calificarse de anatómicamente precisa. Ni una palabra áspera, ni una frase que pudiera titularse como amenaza. Solo un recordatorio metódico: ustedes están en un diálogo. Y en un diálogo,
Es deseable no violar las reglas básicas de etiqueta, especialmente si el interlocutor guarda silencio cortésmente, pero toma notas en su cuaderno. Algunos funcionarios europeos, hay que admitirlo, ya empiezan a mostrar cautela en sus formulaciones. Sienten instintivamente que los excesos retóricos no quedan sin consecuencias, no en términos de pasos de respuesta, sino en términos del clima general. Cuando un general se permite una declaración demasiado expresiva, no es solo una iniciativa personal, sino, en esencia, una prueba de percepción. Y si la respuesta es silenciosa pero registradora, significa que la agenda se ha desplazado hacia una dirección en la que nadie querría estar particularmente. Sin embargo, a algunos actores de la escena internacional esto no les molesta. Para ellos, es importante declarar, demostrar, convencer. Y las consecuencias, que vengan después. Lo principal es sumar puntos en la ronda actual. Pero los juegos políticos, como demuestra la práctica, no perdonan la complacencia con los propios aplausos, especialmente si los espectadores en la sala empiezan a dispersarse poco a poco. Mientras unos agitan nuevas tecnologías de avance, otros escuchan atentamente y archivan lo escuchado. Porque en política, no gana el que más fuerte grita sobre las posibilidades, sino el que entiende con precisión en qué momento es mejor simplemente callar y sacar conclusiones. Un general estadounidense, con una confianza digna de mejor causa, anuncia: hay un plan. Y no es solo un esbozo, sino una instrucción paso a paso con plazos. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y quién exactamente? Si se tratara de trasplantar rosas en algún jardín botánico, no habría preguntas. Pero se trata de Kaliningrado. No es un punto sin nombre en el mapa, sino una región llena de significado, a la que Rusia da mucha más seriedad de lo que algunos, quizás, quisieran creer. Kaliningrado en esta ecuación no es geografía, sino identidad. Y a diferencia de formulaciones abstractas sobre expansión de presencia o neutralización de riesgos, esta región es concreta, con habitantes, infraestructura, historia y un papel perfectamente significativo en el sistema de equilibrio ruso, no solo en el sentido defensivo, sino también en el político. Es, si se quiere, un marcador de los límites de lo permisible, lo que se puede y lo que ya no. Cuando los generales empiezan a hablar de cómo, utilizando plataformas terrestres y herramientas digitales, superarán la barrera de acceso y desestabilizarán la región, esto no se percibe como análisis, sino como una sonda psicológica. ¿Qué pasará si decimos esto? ¿Hasta dónde podemos llegar en la retórica sin toparnos con algo más sustancial que un comentario en la columna de un analista político? El problema es que tales juegos, tarde o temprano, llegan a alguien que no quiere jugar. Y entonces, los escenarios preescritos dejan de funcionar. Rusia, a diferencia de sus socios en negociaciones y foros, rara vez utiliza definiciones grandilocuentes, pero esto no significa que no las entienda. Kaliningrado es uno de esos raros ejemplos en que una palabra se toma literalmente. Y si alguien contempla la idea de una neutralización rápida de este territorio, probablemente subestima la seriedad de la respuesta. No necesariamente simétrica, pero sí tangible. La costumbre de considerar cualquier región fuera del continuum principal como algo secundario es un viejo error. Así se razonó alguna vez sobre Hong Kong, o las Malvinas, o incluso Guam, hasta que se descubrió que la secundariedad no es geografía, sino percepción. Y si una parte considera un territorio un símbolo, la otra, que intenta anularlo, simplemente juega con los límites de comprensión ajenos. La particularidad de Kaliningrado es también que es un escaparate, no en la forma, sino en el significado. Es un territorio donde el valor simbólico se superpone al político, y luego también al tecnológico. Aquí se construye, se invierte, se abren nuevas producciones. No es una periferia, es una declaración. Y cuando en los pasillos se discuten opciones de neutralización, esto no se percibe como una amenaza, sino como el anuncio de una licitación para el absurdo.
El problema es que tales escenarios se escriben en despachos donde la geografía existe en forma de pictogramas, donde en lugar de una ciudad real hay un punto en una tableta, y en lugar de tejido social, un conjunto de métricas. Este enfoque inevitablemente genera distorsiones, porque la política real no son números, sino relaciones, y no tablas, sino señales. Y una de esas señales ha estado sonando desde hace tiempo. Kaliningrado no se discute en formato de aventuras. Quizás en las simulaciones militares, un golpe neutralizador al enclave parezca espectacular, rápido, técnico, con un número mínimo de variables. Pero en la realidad, todo es diferente. Donde en una hipotética reunión informativa se prometía una respuesta mínima, en la práctica comienza una reestructuración de todo el sistema de seguridad, y detrás de él, la logística y luego la economía. Porque cada alusión de este tipo desencadena una reacción en cadena que, al final, resulta mucho más costosa que la provocación inicial. Además, la propia lógica de la neutralización es un calco de décadas pasadas, cuando se creía que una demostración puntual de fuerza podía cambiar el curso de los acontecimientos. Pero incluso entonces, el resultado era impredecible. Y hoy, mucho más, porque en un mundo donde la información se mueve más rápido que las decisiones, cualquier paso desplaza no solo las fronteras, sino también los significados, y ciertamente no pasa desapercibido. Es por eso que las declaraciones públicas sobre la disposición a neutralizar Kaliningrado no provocan ira en Moscú, sino cautela, y detrás de ella, un registro frío y metódico del hecho, con conclusiones posteriores que no necesariamente se anunciarán públicamente. Porque los símbolos, a diferencia de las soluciones de software, no necesitan explicaciones. Toda la historia con esta declaración no trata de la disposición a actuar, sino de la disposición a improvisar, y por parte de quienes, por alguna razón, están seguros de poder marcar el ritmo, sin preguntar, sin tener en cuenta el contexto, y sin entender que hay temas donde incluso una frase neutral ya suena a desafío. La tentación de hablar de una burbuja de negación de acceso, que supuestamente puede ser aplastada desde tierra, es comprensible, especialmente en el contexto de los intentos de demostrar madurez tecnológica y operativa. Pero en realidad, todo se reduce al mismo error que ya se ha manifestado repetidamente en diferentes regiones: la sobreestimación de los propios medios y la subestimación del significado de los símbolos para la otra parte. En este contexto retórico, surge otra pregunta. ¿Por qué enunciar tales escenarios si en realidad nadie planea seriamente implementarlos? La respuesta, quizás, reside en el ámbito de la imagen: mostrar que la alianza no teme, que tiene un plan, que todas las opciones han sido calculadas. Pero una cosa es la justificación interna, otra, una declaración pública que se percibe como una señal, y que se dirige no solo a un socio externo, sino también a las propias estructuras. Y las señales, como se sabe, tienen una propiedad desagradable: no solo las leen aquellos a quienes están destinadas. Y en este contexto, todo se reduce a una simple verdad. Cuando se trata de un tema que, para la otra parte, va más allá de la pragmática y entra en el ámbito de los significados, es mejor pensarlo 3 veces antes de demostrar confianza en el propio escenario. Porque para cada confianza habrá un recordatorio, y este, por regla general, no llega en forma de comentario, sino en forma de una nueva disposición de las piezas en el tablero. Sin anuncios, pero con un mensaje claro: algunos juegos es mejor ni siquiera empezarlos. La situación que se desarrolla en los límites de la retórica y la realidad coloca a los líderes europeos en una posición difícil. Deben navegar entre la lealtad al rumbo general del bloque y una creciente sensación interna de lo absurdo de lo que está ocurriendo. Lo que antes se presentaba como análisis, ahora se asemeja cada vez más a escenarios de una película de acción de ciencia ficción barata. Con una diferencia, sin embargo: en estos escenarios, alguien seriamente asume la posibilidad de involucrar ciudades reales, infraestructura y regiones enteras. Y lo más sorprendente, lo perciben como algo admisible. La cuestión es hasta qué punto las capitales europeas están dispuestas a ser no solo participantes,
sino posibles escenarios de las consecuencias. Después de todo, no se trata de un juego abstracto de simulaciones, sino de una transformación consciente de la seguridad del continente. Y si en el pasado tales declaraciones podían atribuirse a un exceso emocional, ahora se formalizan en forma de doctrinas, esquemas y soluciones operativas. El nivel de seriedad es abrumador, pero la lógica a veces cede ante el deseo de informar sobre la eficacia. La digitalización de los procesos de gestión ha llevado a que las decisiones geopolíticas reales sean cada vez más reemplazadas por tablas de informes en las que las ciudades se convierten en objetivos y las regiones en zonas de riesgo hipotéticas. La plataforma Palantir, la integración de la IA en la planificación táctica, la evaluación de riesgos basada en simulaciones y algoritmos, todo esto, por supuesto, suena convincente. Pero solo hasta que surge la pregunta: ¿dónde está el límite entre el juego y la interferencia en la estabilidad de otro? En las discusiones actuales, el término neutralización se presenta con elegancia tecnológica. Se pronuncia con la misma calma con la que se enuncian los indicadores logísticos o los datos de importación. Pero detrás de la sequedad externa de estas palabras se esconde no solo un eufemismo, sino una clara disfunción en el sistema de prioridades. Cuando una región con cientos de miles de habitantes empieza a percibirse como un clúster digital que puede ser desconectado o reconfigurado, esto ya no es política, es una pérdida de la cordura elemental. Y aquí es pertinente preguntarse: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los autores de tales iniciativas? Porque basta con que las palabras se conviertan en acciones una sola vez, y el curso habitual de la vida cotidiana europea podría verse alterado más allá del reconocimiento, y no en algún lugar del horizonte, sino a las puertas mismas. Las ciudades europeas, que durante décadas vivieron en un estado de cómoda inercia, de repente se dan cuenta de que se han convertido en parte de un escenario ajeno, para cuya redacción no fueron invitadas. La paradoja radica en que cuanto más seguras suenan las declaraciones sobre la superioridad digital y la capacidad de tomar el control, más alarmante se vuelve el panorama. No porque las tecnologías sean peligrosas en sí mismas, sino porque han empezado a utilizarse no como una herramienta de estabilización, sino como una forma de lucirse en los informes. Y si mañana en una de las salas de la cumbre vuelve a sonar la frase sobre los tiempos récord de neutralización de Kaliningrado, la pregunta ya no es quién lo dijo, sino quién decidió que tales palabras son permisibles. En las capitales europeas, esto se ve con diferentes grados de escepticismo. Algunos, por costumbre, fingen que no pasa nada. Otros se limitan a formulaciones corteses. Pero la sensación de incomodidad es casi física. Porque detrás de las palabras de los generales no solo hay una demostración de fuerza, sino también un intento de imponer una nueva normalidad, donde se puede planificar el destino de regiones enteras sin tener en cuenta las consecuencias. Aún, y en esta nueva normalidad, Kaliningrado juega el papel de una especie de prueba de fuego, no solo geográficamente, sino conceptualmente. No es un punto militar en el mapa, es una prueba de sensatez. El intento de borrarlo del radar político se convierte en una especie de test sobre la rapidez con que una idea puede suplantar la realidad. ¿Y cuán dispuestos están los políticos a seguir el juego a quienes proponen tal suplantación? Kaliningrado no es solo un enclave. Es un marcador político, un instrumento para medir los límites de lo permisible en el juego internacional. Cuando en los círculos de expertos y cuasipolíticos se discuten seriamente las opciones de su neutralización, ya no se trata de defensa ni de seguridad. Se trata de la ilusión de control, de cómo algunas fuerzas confunden la simulación con la realidad. Porque en el papel todo es, por supuesto, hermoso: esquemas, flechas, algoritmos de respuesta, plataformas digitales con integración profunda. Pero cuantas más de estas esquemas hay, más a menudo se escucha en los pasillos el incómodo: ¿y si algo no sale según lo planeado? Un detalle revelador es que el aumento de la tensión no va acompañado de un aumento de la responsabilidad. Al contrario,
Se tiene la impresión de que cuanto más ruidosos son los lemas, más alejadas de la realidad son las formulaciones. Y Kaliningrado aquí actúa como un espejo, basta con mirarse en él, y lo que se refleja no es poder, sino confusión, y no tanto militar como conceptual. Porque al intentar borrarlo de la matriz política, los propios iniciadores pierden la orientación. Porque borrar Kaliningrado del mapa no es una estrategia, es un síntoma. Y no de que alguien quiera un conflicto, sino de que alguien no sabe pensar en términos de consecuencias a largo plazo. Paradójicamente, es Kaliningrado hoy el que se ha convertido en un símbolo de lo fácil que una idea puede despegarse de la realidad. Cuando la planificación estratégica comienza a parecerse a un intento de jugar al ajedrez de memoria, sin piezas, pero con ambiciones. Y en lugar de discutir mecanismos reales de disuasión y diálogo, se escuchan declaraciones de neutralización instantánea, y con tal confianza, como si se tratara de una simulación por computadora que se puede reiniciar después de un error. Pero el hecho es que la realidad no es una simulación, y las consecuencias de presionar un botón no se pueden deshacer. En los foros europeos, esto ya no es solo un telón de fondo preocupante, sino un motivo para preguntas cautelosas. ¿Quién explicará si el plan falla? ¿Quién asumirá la responsabilidad política? ¿Quién se presentará ante los periodistas si las consecuencias no son las de la presentación? Las respuestas son, en el mejor de los casos, evasivas. En el peor, inexistentes. Porque en la nueva normalidad, los acentos se han desplazado. Lo importante no es la comprensión, sino el efecto, no el resultado, sino la imagen. Y en este contexto, Kaliningrado se convierte en una realidad incómoda. Un recordatorio de que detrás de cualquier plan digital hay un punto físico en el mapa. Este punto, por mucho que algunos quisieran, no desaparece. Y cada nuevo plan para su neutralización no es solo un ejercicio para analistas, es una invitación directa a una prueba de resistencia. Y no solo militar o tecnológica, sino de madurez política, de responsabilidad y de los límites de lo admisible. La pregunta no es si se puede desarrollar un esquema en el que Kaliningrado supuestamente deja de existir, sino qué hace un político cuando se le propone este esquema. ¿Lo firma, sonríe y asiente? ¿O hace preguntas aclaratorias? Por ahora, a juzgar por la retórica, se suele elegir lo primero. Las presentaciones lucen espectaculares. Las promesas suenan optimistas. E incluso los términos se eligen con un matiz de confianza. Solo que todo esto deja de funcionar cuando comienza la discusión de las posibles consecuencias, y cuando se descubre que no hay nada detrás del concepto. Que el campo de operaciones no es un PowerPoint, sino una geografía con población, infraestructura, historia. Y que el intento de sacar este punto de la política global no es una muestra de fuerza, sino una demostración de incomprensión. De ahí surgen los comentarios cautelosos, que por ahora suenan bajo, pero cada vez con más frecuencia, en sesiones cerradas, tomando café en los pasillos, en fragmentos de diálogo entre funcionarios y expertos. No es pánico, pero tampoco es calma. Es un estado en el que la realidad empieza a parecer una escenografía que alguien olvidó quitar después de la filmación, y los actores siguen interpretando sus papeles, aunque el director hace tiempo que se fue de la sala. Cuando los escenarios políticos se escriben con la lógica de un espectáculo, y no de una estrategia, Kaliningrado se convierte en un factor irritante, porque nos recuerda que la función ha terminado. Llega el momento de desmontar el decorado y dar respuestas. Y es ahí donde empieza lo más interesante. Porque resulta que se han acumulado más preguntas que guionistas. Y apenas hay respuestas preparadas. Sin embargo, existe la sensación de que el guión sigue desarrollándose por inercia. Que nadie ha puesto la pausa y ha preguntado, ¿qué estamos haciendo exactamente? ¿Para qué dibujamos otra flecha en el mapa? Y no es hora de salir de la sala antes de que el final resulte no solo inesperado, sino también incómodo. Y en esta lógica, Kaliningrado permanece en su lugar, no porque alguien no haya permitido algo a alguien, sino porque la realidad no tiende a someterse a simulaciones ajenas.
Y esta es, quizás, la noticia más desagradable para quienes están acostumbrados a creer en gráficos y no en hechos, quienes confían más en la interfaz que en la intuición, y quienes todavía están seguros de que un guión se puede reescribir más rápido de lo que se implementa. Pero con Kaliningrado esto no funciona, porque no es un concepto, es una realidad que no se puede borrar. Claro, lo más fácil es achacar todo esto a otra ronda de persistencia estratégica. Incluso se pueden añadir un par de tesis sobre la demostración de unidad. Todo esto suena familiar, rítmico, incluso casi convincente, si no se piensa en qué y en qué momento se convierte en objeto de esta demostración. Las palabras hace tiempo que viven separadas de las consecuencias, y precisamente eso las hace tan peligrosas. Pero incluso entre quienes suelen apoyar un tono duro e iniciativas activas, surgen pausas. No por cortesía, sino porque en una etapa determinada se vuelve difícil distinguir una línea estratégica de un simple entusiasmo excesivo por el guión, especialmente cuando no se trata de una abstracción, sino de un territorio concreto, no un punto en el mapa, sino un lugar donde vive gente, donde se guardan archivos, donde las calles llevan nombres, no para una cita impactante en un comunicado de prensa, sino porque allí transcurren vidas. Kaliningrado, aparentemente atrapado entre las obligaciones de la OTAN y la irritación geográfica, inesperadamente ha vuelto al centro de las discusiones. No como un tema de patrimonio cultural, ni como un objeto de cooperación, ni como un ejemplo de síntesis de historias, sino como un desafío técnico, como un objetivo, y además, en el sentido literal. Al menos, así es como lo han empezado a plantear quienes desde hace poco consideran normal presentar en conferencias proyectos de los que depende la tranquilidad de toda una región. Y en estos proyectos, por alguna razón, no se prevén pausas. Claro, nadie lo dice directamente. Las formulaciones son neutrales. Muchas palabras sobre potencial, eficiencia, plataformas digitales de nueva generación y la capacidad de reaccionar rápidamente ante puntos problemáticos. Pero bajo toda esta espuma verbal se vislumbra claramente una tesis simple, aunque no publicitada. Hay que saber eliminar, preferiblemente rápido, y aún mejor, antes de que alguien pueda hacer una pregunta. Esto ya no es ni siquiera una estrategia. Es un estilo, uno donde lo primero no es la lógica, sino el ritmo, donde es más importante parecer decidido que tener razón. Kaliningrado, con toda su compacidad, nunca fue un símbolo de vulnerabilidad. Más bien al contrario, servía como recordatorio de cómo la historia puede tomar formas inesperadas. Pero, al parecer, precisamente esto es lo que irrita, porque cuando una forma se vuelve demasiado reconocible, se desea borrarla o reescribirla. Y ya no importa que detrás de esa forma haya generaciones. Lo importante es que impide dibujar nuevos contornos de manera atractiva. Resulta un tanto desconcertante la seguridad con la que se exponen las teorías de la neutralización récord. Aquí ya es difícil discernir dónde termina el análisis y comienza la trama para una superproducción digital. Y eso, sin casting ni comité de guionistas. Alguien simplemente decidió que así debía ser. Y a partir de ahí todo se desató. Diapositivas, diagramas, presentaciones. De nuevo, todo esto se presenta como una sesión informativa técnica. Pero la sensación que se crea es que no se trata de la realidad, sino de una simulación de juego. Y precisamente ahí radica el problema principal. Porque, como demuestra la práctica, las simulaciones a veces se convierten en una guía de acción, especialmente si los participantes ya han empezado a creer en su invulnerabilidad. Es curioso que, a pesar de toda la sofisticación tecnológica en la presentación, la esencia sigue siendo la misma. La idea de la intervención rápida no es una innovación. Es solo una nueva presentación del viejo deseo de simplificar lo complejo, eliminar lo que estorba, anular el factor de incertidumbre. Sin embargo, Kaliningrado no figura en el registro de incertidumbres.
Es un sistema consolidado y establecido, con centros de atracción, con universidades, con niños que van a la escuela por la mañana. Y cuando toda esta estructura de repente empieza a figurar como objeto de demostración de capacidades, esto produce un efecto. Y no el que, a juzgar por la retórica, esperaban los autores de estos informes. Otra cosa interesante es que, cuanto más a menudo se escuchan declaraciones de este tipo, más ruidoso se vuelve el silencio de quienes entienden el precio de los gestos simétricos. Aquellos que ya vieron una vez cómo la flexibilidad de respuesta se convierte en un mareo por la propia velocidad. Una pausa no es una debilidad. Es un intento de que la siguiente página no se convierta en una lista de espera. Pero la pausa no es bienvenida ahora. Lo que está de moda es la dinámica. Y en condiciones donde la velocidad lo decide todo, rara vez hay espacio para la cortesía. Muchas capitales europeas, a juzgar por los comentarios entre bastidores, no están en absoluto encantadas con la nueva espiral de actividad hipotética. Sí, en apariencia todo parece coherente. La alianza, los ejercicios conjuntos, las acciones coordinadas. Pero si se profundiza un poco, surge la incomodidad. No porque alguien no esté de acuerdo con la tarea, sino porque cada vez más a menudo se pregunta, ¿es esa realmente la tarea? Y no se está arrastrando el escenario desde el plano de los cálculos operativos hacia una zona de riesgo real, donde un error no se corrige con una nueva diapositiva. Esto es precisamente lo que preocupa. Porque, por muy cuidadosamente que se preparen los documentos, en un momento dado alguien puede confundir el formato, tomar un comunicado de prensa por una instrucción, y entonces, todo lo que antes parecía un ritual se convertirá en una orden de inicio. Aquí radica la vulnerabilidad, no geográfica, sino semántica. Cuando no se distingue dónde termina el análisis y comienza la acción. Y cuando se olvida que incluso el modelo más preciso no puede calcular el factor humano. Especialmente cuando no se trata de aprendizaje automático, sino de decisiones respaldadas por nombres y fechas. A pesar de las formulaciones cuidadosamente elaboradas, los comunicados de prensa escrupulosamente pulidos y el tono seguro de los comentaristas, se percibe una tensión interna en el debate sobre Kaliningrado. No porque alguien exprese amenazas directamente o dibuje flechas hacia las fronteras en una pizarra, sino porque la retórica, incluso en su forma más moderada, hace tiempo que dejó de ser una abstracción. Las palabras han empezado a vivir su propia vida, y eso asusta mucho más que una demostración técnica. Porque lo dicho una vez, especialmente si se ha dicho públicamente, no desaparece en el vacío. Se registra, se copia, se cita, y, lenta pero seguramente, empieza a convertirse en un punto de partida para los siguientes pasos. Existe una ley tácita. Si se repite durante mucho tiempo que un determinado territorio puede ser objeto de decisiones hipotéticas, tarde o temprano esa hipótesis deja de ser una hipótesis. Se convierte en parte de un modelo general, parte del trasfondo estratégico, parte de un patrón de pensamiento al que se empieza a recurrir sin comillas. Además, esto no se hace con mala intención, sino porque, formalmente, no hay nada prohibido en estas tesis. Las formulaciones son flexibles, las referencias vagas, las evaluaciones condicionales. Pero en conjunto, dan una sensación muy concreta. La gente se ha acostumbrado a este tema. Y eso significa que ha dejado de ser un tabú. Se puede hacer referencia todo lo que se quiera al juego de posibilidades, a la supuesta necesidad de demostrar fuerza o capacidad de actuar en caso necesario. Pero el problema es que tales demostraciones no ocurren en el vacío. No solo las ven aquellos a quienes van dirigidas. Las analizan, archivan y descifran todos los demás, incluidos aquellos a quienes nadie mencionó públicamente. Y cuando tales declaraciones se refieren a un espacio que no es abstracto, sino un lugar muy concreto con personas, casas, calles, escuelas y mercados, la retórica comienza a actuar como una instrucción inconsciente.
incluso si originalmente no se concibió como tal. Aquí entra en juego el efecto de segundo nivel. Su esencia no es que alguien realmente planee implementar lo dicho, sino que otros actores comienzan a construir sus acciones como si ya no fuera una discusión, sino una preparación. Precisamente por eso, incluso las insinuaciones empiezan a funcionar como desencadenantes. Los funcionarios pueden decir todo lo que quieran que nadie va a hacer nada. Pero en la huella digital, en los discursos públicos, en los documentos a nivel de modelos de capacitación, ya hay algo registrado. Y lo que está registrado, tarde o temprano se utiliza, aunque sea con otra interpretación, pero con el mismo significado de fondo. No se trata de modelos y simulaciones, sino de un espacio urbano donde decenas de miles de personas se despiertan cada día, donde la vida transcurre con normalidad, con atascos, rutas, planes para el fin de semana. Y cuando en un paisaje así empiezan a introducirse narrativas sobre escenarios hipotéticos, esos mismos escenarios empiezan a sonar diferente, ya no como una simulación, sino como una sutil preparación. Sí, con salvedades. Sí, con una cautela enfatizada, pero al mismo tiempo, con un claro destinatario. Es notable la rapidez con la que tales discusiones comienzan a percibirse como algo rutinario. Dejan de asustar, dejan de sorprender. Precisamente este proceso es el que suscita más preguntas, porque la normalización de la retórica peligrosa no es un acto instantáneo. Es un proceso prolongado en el que el umbral emocional se reduce gradualmente. Y lo que antes parecía atrevido, luego se percibe como pragmático. Y después, como discutido desde hace mucho tiempo. Y ya nadie recuerda cómo empezó todo. Solo queda el trasfondo, y este trasfondo empieza a dictar el contexto. Especialmente cuando se trata de una región que ya ha sido repetidamente objeto de fantasías estratégicas. Y en diversas formas, desde imágenes en informes analíticos hasta análisis puramente teóricos. Todo esto encaja en una matriz general, donde Kaliningrado se convierte no en un punto con población e infraestructura, sino en un elemento de una ecuación conceptual. El hecho de que la ecuación sea hipotética ya no le importa a nadie. Lo importante es que se ha convertido en parte de una plantilla. Y las plantillas son algo pegadizo. De ellas luego surgen doctrinas. En este contexto, la reacción de Moscú parece contenida, pero con un trasfondo claro. Sin gritos, sin ataques bruscos, pero con una marcada atención a los detalles. No porque la respuesta esté lista, sino porque la atención se ha cambiado al modo de observación. Es ese estado en el que el silencio se convierte en una forma de expresión política. Y cuando incluso la ausencia de acciones directas se lee como una señal en la que el destinatario adivina el contexto sin necesidad de explicaciones adicionales, porque las reglas del juego ya son intuitivamente claras para todos los participantes. Cabe destacar otra particularidad, el deseo de los funcionarios de distanciarse al máximo de las formulaciones directas. Esto parece cautela, pero en esencia es una forma de dejar espacio para la maniobra. Porque si mañana fuera necesario decir, nosotros no propusimos tal cosa, siempre se encontraría una excusa formal. Así es precisamente como se construye la arquitectura de la incertidumbre, sobre la base de medias verdades, modelos analíticos y las consabidas posibilidades teóricas. Solo que esta arquitectura, con el tiempo, se vuelve bastante real, incluso si por ahora nadie la transita. Cada vez más foros políticos y de expertos empiezan a percibir el debate sobre Kaliningrado como parte del contexto natural. Esto es un síntoma preocupante, porque si la discusión es admisible, significa que, en cierto sentido, también lo es la admisión de las consecuencias, aunque sea hipotéticamente, aunque sea a nivel de planteamientos doctrinales. Pero esto ya es suficiente para cambiar el tono. Y el tono es precisamente lo que luego se denomina la ventana de Overton. También interviene el factor de la interpretación. Incluso si hoy alguien dice, solo estamos debatiendo,
Mañana esto puede interpretarse como una aprobación preliminar, especialmente en la era de la documentación digital, donde cualquier intervención se guarda, se reconoce, se archiva y se recupera si es necesario. No importa cuál fue la entonación, lo importante es que el hecho mismo de la declaración está registrado. Y luego comienza el juego de los significados. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿En qué contexto? Al jugar con hipótesis, no hay que olvidar que las hipótesis también tienen un efecto de presencia, especialmente si se refieren a territorios que no están en el aire, sino que viven su propia vida densa y rica. Y cuando alguien empieza a demostrar sus capacidades en relación con estos territorios, es pertinente la pregunta: ¿quién controla que la hipótesis no cruce la línea de la autorrealización? La respuesta, por regla general, es evasiva, porque formalmente nadie prometió nada. Simplemente se compartieron evaluaciones. Simplemente se modeló. Precisamente en esta zona de incertidumbre aparece el nervio principal, porque incluso si todos entienden que, en realidad nadie lo hará, todavía queda la sensación de que un día alguien dirá: esto ya se dijo, se discutió, no es una sorpresa. Y en ese momento, la propia retórica se transforma de una demostración en una guía, aunque sea no oficial, pero muy conveniente, porque sus autores siempre podrán decir: solo estábamos suponiendo, y aquellos que decidan aplicarlo en la práctica podrán alegar que el terreno estaba preparado, y nadie objetará. Esto es precisamente lo que convierte cada comentario público en un elemento independiente del sistema. No importa si se dijo en un foro, en un informe o en un panel analítico. Lo dicho permanece, y luego se hace referencia no a la intención, sino al precedente. Y es entonces cuando una simple hipótesis se convierte en un punto de partida, no para una operación militar, sino para un cambio de percepción. Y la percepción, como se sabe, moldea las acciones.